Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Ya estamos una vez más en esta preciosa mañana de domingo, alabando al Señor, glorificando al Señor y por supuesto listos para alimentarnos de su palabra, para poder asimilar su palabra, para poder discernir su palabra. Y de veras, el día de hoy, como todos los domingos, es una celebración para nosotros los cristianos porque estamos celebrando la victoria de Jesús sobre la muerte, ese portentosísimo milagro de Jesús de haber resucitado, de haber tomado su vida para poder, la dio, perdón, y luego la volvió a tomar para poder vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás mismo con poder. Y esto es un milagro portentosísimo. Saben, no tengo menos que recordar lo que la palabra que se usa en griego para milagro, que es la palabra dunamis. Y esto, dunamis, lo que significa es una muestra de poder, una muestra de capacidad, algo que está implícito, inherente pues a la propia capacidad de Dios, algo que pertenece a la capacidad de Dios. Saben, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, la palabra milagro se usa para designar obras de origen y de carácter sobrenatural que no pueden ser reproducidas por agentes o medios naturales. No se puede reproducir bajo reino en el sentido natural de las cosas, por eso le llamamos sobrenatural o por encima de lo natural. Por supuesto que estamos hablando de un asunto literalmente, perdón, un acontecimiento que es totalmente maravilloso, que es un acontecimiento que causa asombro, que causa admiración, puesto que está hecho por medios no naturales, y esto asombra porque no es algo que el ser humano en su mente o que esté al alcance de la mente del hombre, que esté al alcance de la mente de nuestro ser. Simplemente se acepta como un hecho o no, pero esta es la situación, así es. Ahora, algo interesante que quisiera añadir a este asunto es que este tipo de acontecimientos son extraordinarios, por supuesto, son inexplicables en términos de fuerzas naturales comunes. No podemos decir exactamente cómo ocurrió, lo que podemos decir es que ocurrió, es todo. Ahora, un milagro, por supuesto, es un acontecimiento que lleva al testigo a declarar que la causa de tal acción es sobrehumana. Obviamente el que lo presencia lo único que puede decir es, esto es por parte de Dios, esto es por encima de lo humano, es por encima de lo natural y se acabó. Ahora, esto no nos causa ninguna duda el hecho de saber que un milagro es producido por un ser superior. Esto es sumamente importante. Esto no puede negarlo nadie quien lo presencia, por supuesto. Es un hecho inevitable, ineludible. Ahora, en este punto es sumamente importante recalcar que se debe hacer una distinción. Fíjate qué importante, entre milagros de Dios y las obras de los milagros de Satanás que son producidas por medio de la magia. ¿Por qué? Porque esos son manifestaciones ocultistas lo que Satanás hace. Ahora, algo interesante que este tipo de manifestaciones de origen satánico, de origen diabólico, ya que obviamente son señales engañosas, es el punto importante. Satanás, al hacer ese tipo de cosas, las hace para producir un engaño, para apartar a las personas, engañándolas y apartarlas de la verdad, de conducirlas a la mentira y por supuesto finalmente a la destrucción. Recuerden que la Biblia dice en Juan capítulo 10, dice el Señor, dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús viene diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero finalmente el propósito de ese tipo de manifestaciones por parte de Satanás es la del engaño, la del robo y la de destrucción. Por otro lado también Mateo 24 dice así, mira, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañaren, si fuere posible, aún los escogidos. Fíjate qué precioso cómo Dios nos advierte de la obra de Satanás. Ahora, también dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12, la escritura dice así, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podemos ver en esos pasajes, efectivamente, que en esta parte de la escritura que
hay una advertencia por parte de Dios a su pueblo, también a las personas en general, acerca de este peligro pues que representan los falsos milagros que son producto de la magia o de la práctica de la magia o la práctica del ocultismo, cuyo único fin es el engaño y la condenación. Ahora, aquí la magia, muchas personas la quieren categorizar en cuanto a magia negra y magia blanca. No importa el color que le quieras poner, magia es magia y el origen es satánico. No importa la categoría en la que quieras poner la magia, una vez más, ocultismo es ocultismo y el ocultismo es de origen satánico para producir engaño. Ahora, estimados amigos, hermanos que me escuchan en esta preciosa mañana, es una importancia darse cuenta de cómo el enemigo se aprovecha cuando descubre nuestras necesidades y cómo lanza sus ofertas de soluciones por medio de la magia y por supuesto las diferentes formas de ocultismo. Ahora, por favor, solamente reflexionemos un poquito, unos minutos y observemos cuántas ofertas de soluciones a sus problemas y necesidades, por supuesto, también recibe diariamente por medio de la magia y el ocultismo. ¿Cuántas? ¿Cuántas usted y yo podemos recibir esas ofertas para solucionar todo? Sin embargo, yo imagino que muchas. Pero el propósito de este mensaje el día de hoy es que usted y yo volvamos nuestra vista y nuestra atención a las promesas de Dios. El Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, sigue beneficiando, sigue haciendo portentosos milagros a los que de todo corazón le buscan. Permíteme compartirle que el soberano Señor del universo siempre, en todas las épocas, ha mostrado su infinita bondad, su infinita misericordia, su maravillosa misericordia. Permítame compartir con ustedes un dato muy importante al respecto y ese es importantísimo. Los milagros de Dios, por ejemplo, en la palabra registran, ocurren tres grandes épocas, fíjate, del ministerio del Señor Jesús, de Dios, durante toda la palabra de Dios. Y uno es el Éxodo, por ejemplo, cuando el pueblo judío salía libertado por la opresión egipcia. Esa es una parte. ¿Cuál es la otra bloque de grandes milagros? En el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, cómo Dios hizo todas esas milagros durante estos ministerios. Pero después, en el tiempo de Cristo y por supuesto la era apostólica, o sea, la era de los apóstoles, la era de la iglesia. Eso es sumamente importante. Ahora, si hablemos un poquito acerca de este asunto, la época de milagros más importante en toda la historia ocurrió principalmente en el ministerio de Jesucristo. O sea, de estos tres, el más importante fue el ministerio de Cristo. En este ministerio, o en los evangelios, pues dijéramos, están registradas en por 40 señales milagrosas que están expresamente puestas o obradas por Cristo Jesús. Ahora, esas narraciones fueron escogidas por los escritores como solamente representantes, fíjate, de un número mucho más grande de estos hechos portentosos que nuestro Señor Salvador hizo. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan capítulo 20, versos 30. Juan capítulo 20, versos 30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Los milagros genuinos, es decir, los auténticos, no las manifestaciones engañosas de Satanás. Hablo de un milagro genuino, de algo auténtico, de un verdadero milagro. Siempre son acontecimientos o señales, fíjate, que enseñan una lección, que tienen un propósito bien definido. Es decir, fíjate, son selectivos. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. La muerte de la hija de un hombre llamado Jairo, que está narrado en Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. O fíjate también el caso de un muchacho que tenía un espíritu inmundo y Jesús le pregunta, al padre de este muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es la pregunta. Y la respuesta es, desde niño. Ahora, eso está narrado en Marcos 9:21. Por si quieres leer las historias, te lo animo, obviamente te invito, a que las leas constantemente. La primera que dije está en Marcos 5, 21 al 43, que es la de la hija de Jairo, y el otro de Marcos está en 9:21. Ahora, estos dos ejemplos se muestra en medio de un trasfondo familiar. Ahora, en el aspecto social muy diverso, contamos con los casos de los enfermos de lepra que vivían marginados por la sociedad.
En estos casos observamos cómo Jesús los reintegra, perdón, a su familia, los reintegra al medio social, los reintegra, perdón, a la sociedad misma. Los milagros de Jesús también abarcan las diferentes especialidades de la medicina moderna para, por supuesto, dar esperanza de vida a todos los que padecen la pérdida de la salud, que, siendo honesto, es lo más catastrófico que a un ser humano nos puede pasar. No es la pérdida de un bien económico, no es la pérdida de inclusive familiar, sino la pérdida de la salud misma, que guía finalmente a la pérdida de la vida. Pero mira, la verdad es que sin lugar a duda es sumamente relevante señalar que todos los milagros de Jesús tienen un propósito. Todos tienen un propósito bien definido. Y esto es interesante porque en este propósito de los que hablamos, yo acorde con Juan capítulo 20, versos 31, voy a dar lectura, por supuesto. Abre tu Biblia en Juan capítulo 20, versos 31, y este es el propósito de los milagros de Jesús. Juan capítulo 20, versos 31, por favor, si me pudieras seguir ahí con tu vista. Y bueno, vamos a leer un poquito. Y dice la palabra de Dios así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versos 31, fíjate: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Precioso texto, precioso texto. El primer lugar, si podemos entender esta parte, dijéramos así, que esto revela de una manera maravillosa, en una dimensión real, el carácter, los atributos divinos del Señor Jesucristo. Y esto es, por supuesto, con la finalidad de que el mundo pueda conocerlo como Dios encarnado, para que todo ser humano pueda amarlo y confiar en Él. Y es importante esto, no estamos hablando de confiar de que Él va a hacerte las cosas, hermano, claro que sí, pero el punto importante es de llegar a tener una relación personal con Cristo Jesús, de que le entregues tu vida para que Él la gobierne, para que Él sea el dueño, para que Él la dirija, para que renuncies tú al propio gobierno de tu vida y se la entregues a Él. Y por otro, obviamente por ende o por consecuencia, puedas conocerlo a través de esta relación íntima y personal, como Él como Señor, tú como siervo, Él como dueño, tú como propiedad de Él, Él como amigo y también como amigo tú, por supuesto, Él como manager y tú como quien está bajo las órdenes del manager, ¿no? Es importante que de este modo puedas entonces, bajo esta relación de padre a hijo también, pueda ser, o tú y yo como humanos podamos amarlo y confiar en Él, entregarle nuestra vida en adoración. Fíjate qué importante, porque este es todo en adoración, en servicio, porque el servicio Él es quien lo demanda. Y por esta razón, nosotros los cristianos bautistas afirmamos categóricamente y con plena convicción que la completa y final revelación de Dios es en Cristo Jesús, y esta revelación es la realidad céntrica de nuestra fe. Esto es la verdad, fíjate, la verdad céntrica, la verdad donde gira todo alrededor pues de nuestra fe, y esta es la revelación de que Cristo es Dios. Los milagros de Jesús también son una evidencia de su divinidad y por supuesto confirman la veracidad, la autenticidad de su mensaje, como dice Juan capítulo 5 versos 36, al cual te voy a pedir que por favor busques en tu Biblia. Juan capítulo 5 versos 36, donde la escritura nos dice de la siguiente manera. Estoy buscando ya mi Biblia para que también tú la busques contigo. Juan capítulo 5 versos 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Por supuesto, la Escritura ahí que está diciendo, Él es quien dijo ser. Jesús mostró por medio de sus obras, probó por medio de sus obras que Él era Dios mismo. Él mismo dio evidencias de que Él era quien dijo que era. Los milagros que el Señor también hizo tienen un propósito de manifestar su infinita misericordia, la maravillosa gracia del Señor. Y lo mismo
bendecía milagrosamente a los piadosos como a las personas que en nuestro criterio no merecían tales bondades. Porque fíjate, de alguna manera, aunque se mostraban malagradecidos o indignos de su favor, acorde con nuestro criterio, el Señor Jesús del mismo modo manifestó su misericordia y su poder, y por supuesto les dio esta bendición indistintivamente. Ahora, si pudiéramos ir algo en tercer lugar, diríamos que los milagros de Jesús tienen un propósito de edificar la vida, edificar la fe de las personas, trayendo por supuesto un mensaje de esperanza en medio de un mundo atribulado. No es algo extraño para nosotros saber que este mundo está continuamente atribulado por medio de los sufrimientos, porque es parte de nuestro mundo caído, es parte de algún modo del haber estado separado de Dios por el pecado original, ¿no? No es nada extraño saber que el sufrimiento es parte diario de nuestras vidas. La misma muerte lo es. Todos los días lo vemos. Abre tú cualquier diario y verás ve las noticias, y lo que vas a darte cuenta es puro sufrimiento. Es más, todos los días lo experimentas. ¿Sabes? En todos los milagros de Jesús existe un elemento fortalecedor, por ejemplo. Y al ver en este elemento, al ver cómo de una manera maravillosa y única Jesús de Nazaret reacciona frente a la necesidad y al dolor humano. Ahora, Cristo rechazó a aquellos que solamente querían ver acontecimientos espectaculares. Déjame te lo digo yo ahorita. Jesús también rechazó a aquellos que solamente buscaban que les hiciera milagros, que les supliera sus necesidades, que les diera cosas sin buscar su señorío. ¿Qué lo rechazó categóricamente? Una persona que busca un milagro sin arrepentirse de su propio pecado es algo que Jesús rechaza categóricamente, como dijimos. Así que la reprimenda que Jesús añade, por ejemplo, cita a Jonás como un tipo de resurrección. Fíjate en Mateo capítulo 12, versos 39 al 40, por ejemplo, quieres buscar en tu Biblia rápidamente en Mateo capítulo 11, por favor, 12, discúlpame. Mateo capítulo 12, versos 39 al 40, por favor. Versos 39 al 40, dice la palabra de Dios así. Respondió Jesús y les dijo: generación mala y adúltera, ¿demanda señal? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo que estamos observando aquí es que Jesús les dijo: ¿sabes qué? Si quieres puras señales, sin arrepentimiento, sin señorío, sin nada, lo siento, no te va a dar nada. Simplemente la pura palabra de Dios. Y algo que pudiéramos hablar también en este sentido es que los milagros de Jesús también hablan acerca de este sentido, porque nosotros vemos cómo el Señor Jesús, al rechazar eso, también dijo: bueno, ¿sabes qué? No puedo, y aquí algo importante, lo abandonaron cuando Él les dice: ¿sabes qué? Esta es mi palabra, eso te ofende. Fíjate, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 60 en adelante, cuando Jesús les empieza a hablar su palabra, les empieza a decir su palabra, se regresan y dicen: oye, dura es tu palabra, no queremos saber nada, solamente queremos que nos alimentes, solamente queremos saber los milagros, ¿verdad? Y bueno, la acusación que hace Jesús en el capítulo 6 de Juan, versos 26, dice: Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjate, o sea, no estás siguiéndome o buscándome porque realmente creíste y me quieres como Señor y me quieres como Salvador. Jesús lo que está diciéndoles o reclamándoles es: ¿sabes qué? Vienes a mí porque te dice algo, porque te di de comer, porque viste, de alguna manera quieres que te dé de comer, quieres que te supla tu necesidad, pero lo más que buscas es eso, suplir tu necesidad físicamente. ¿Sabes? Jesús por esta manera, ya más adelante en el verso 60 dice lo siguiente, dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: esto te ofende, esto te ofende. O sea, déjame te digo que parte del problema cuando hablamos de los milagros de Jesús es que la gente quiere que le arregle su coche, que le arregle sus cosas, que le dé salud, que le dé dinero, que le dé trabajo, que les dé
todo, y acudimos a Dios como si fuera un tratamiento médico para quitarnos algún dolor o alguna enfermedad. Y extrañamente nadie se ocupa de este tipo de las medicinas hasta que hay una enfermedad o un problema como una aspirina, por ejemplo, que te quite dolor de cabeza. Acudimos o queremos acudir a Dios bajo estos contextos, y esto es lo que Jesús rechaza. Jesús efectivamente busca que creas en Él, te da, te manifiesta o este tipo de, manifestaciones de, valga la redundancia, perdón, te ofrece o da estas manifestaciones de bondad, ¿cómo se llama? De gracia, de esperanza. Busca que creas en Él, busca afirmar tu fe, pero rechaza categóricamente que tú o yo o quien sea estemos buscando únicamente el milagro sin el señorío de Cristo, sin el creer en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante verlo, porque los milagros de Jesús son una manifestación de su intervención amorosa fíjate, con la vida de todos los seres humanos. Y esta intervención es eterna. Sus obras no son actos del pasado. Él sigue obrando el día de hoy en la vida de todos los que de corazón sincero le buscan. Y esto es importante. Jesús lo hace, pero en el corazón de aquellos que son sinceros con Él, para buscar su señorío, para buscar su poder, para buscar su reinado sobre uno. El Señor sigue restaurando los hogares transformados por alguna causa que se necesita. El Señor sigue haciendo la obra. Jesús sigue bendiciendo a las personas marginadas por la sociedad. Jesús sigue restaurándolas. Jesús sigue reintegrándolas al medio social y familiar. Nuestro Señor Jesús y Salvador continúa el día de hoy respondiendo a las oraciones de los enfermos, devolviéndole la salud. Jesús nunca dijo que algún caso le fuera difícil. Tampoco Él dijo que fuera complicado para Él o que fuera imposible siquiera. Él podía resolverlo. Él puede resolverlo. ¿Sabes? Finalmente podríamos decir que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, perdón, no es insensible, no es frío, no necesita de una persona que esté convenciéndolo para darte algo que necesitas, alguien que se enoja y en ira y que necesita de que una madre vaya y lo convenza para que porque de otro modo no pudiera recibir ciertas gracias. Esto es una mentira diabólica. El Señor Jesús está pendiente, está sensible, no es alguien indiferente ante el sufrimiento humano. Él ama a todo el mundo. Él le ama a usted. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ama de tal modo que vino Él mismo a entregarse como pago por tu pecado, por mi pecado, como pago para poder entablar una relación con Cristo Jesús. El mayor milagro del que hablamos al principio fue la resurrección de Cristo Jesús. Esto lo movió el amor y no tuvo que tener alguien que lo convenciera de hacerlo. No tuvo como mucha gente quiere pensar que María hace esta obra. Esto no es así. Jesús murió por misma María, para que misma María pudiera ser salva. Esto es interesante en todo esto. En todo esto déjeme decirle que el Señor le ama. El Señor le ama a usted, le está amando, le amó en el pasado, le ama en el presente. Y déjame decirte que si por alguna razón estás pasando por alguna tribulación, amigo que me escuchas, si estás pasando por alguna tribulación, lo primero que Dios quiere que aprendas o que reconozcas en este momento es que Él quiere ser tu Señor, que Él quiere ser tu dueño, que Él quiere entrar a tu vida para convertirse en el amo y Señor de tu cuerpo, de tu vida, por una vez y para siempre, y por consiguiente quiere ser tu Salvador. Quiere salvarte de las consecuencias del pecado, de una condenación eterna que es el infierno. Y por supuesto, en este momento, después de ahí, también si hizo lo más importante, que es buscar darte salvación, también está dispuesto a buscar darte la solución a lo que tú estás enfrentando en esa tribulación. Porque no hay peor tribulación de la del ser humano que enfrentar el juicio eterno, y eso es lo que inicialmente o primordialmente de lo que Dios quiere librarte. Ahora, lo único que tienes que hacer, decíamos, es por un lado, punto número 1, reconocerlo como tu Señor. Fíjate en este sentido, número 1, hacer una oración al Señor donde le dices: perdóname por ser rebelde, Señor, perdóname por no reconocerte como mi Señor. De aquí en adelante tú mandas, tú eres el dueño, entra a mi vida, pásale, conviértete en mi Señor, en mi Salvador.
Suplícale con todo tu corazón por la bendición que necesitas. Deposita tu confianza en Él y en su gran amor. Entrégale tu vida. Si usted nos está escuchando en este momento y tienes la necesidad de que Jesús obre un milagro en tu vida o en tu familia, déjame decirte que lo primero que Dios quiere que hagas, una vez más, te lo repito una vez más, es que le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Los milagros de Jesús tienen esa finalidad, que tú y yo le entreguemos nuestra vida como Señor y Salvador, y a partir de ahí Él se va a encargar de lo demás. En el sentido de, dice el Señor, si buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Ahora, que Dios tiene su tiempo también para poder obrar en algunas cosas. Pero el principal problema, la principal tribulación que tú enfrentas es el destino eterno en un lugar lleno ¿cómo puedo decir? De tribulación, que es el juicio eterno, que es el infierno. De ahí inmediatamente el Señor, cuando le aceptas como Señor y Salvador, te salva de él, y después de ahí Él puede juntamente contigo ahí librarte y empezar a obrar en favor tuyo. Dios, sabes, por otro lado también aquí quisiera decirte, si tú ya has invitado a Jesús a que sea tu Señor y Salvador, si Él es ya tu dueño, Él ya es tu dueño, tu Señor, y tú en este momento quisiera animarte que hagas una pequeña, pues, dijéramos, examen personal, ¿verdad? ¿Cómo es tu actuar con respecto a Cristo Jesús? ¿Cómo es tu respuesta con respecto a las demandas de Cristo Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu, últimamente estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciéndole al Señor? ¿Estás dejándote gobernar por Cristo? Oye, has caído en la trampa de estos, como la de estos judíos, ¿verdad? En la trampa de Satanás, de que quieres buscar a Jesús solamente cuando te sientes enfermo, pero cuando no, te alejas de la iglesia, no vas al templo, ya no lees tu Biblia, ya no pasas tiempo con Él. O sea, ¿estás sirviéndole también? ¿Estás buscando obedecerle o estás simplemente buscando acercarte a Dios para que te siga manteniendo de alguna manera con bendición o con ciertos milagros? Si tú te has alejado de la iglesia, tú que me escuchas, y ya no estás acercándote a alimentarte de la palabra de Dios últimamente, ya no pasas tiempo con Dios, te has desenfriado, ya cada vez te cuesta más trabajo asistir a la iglesia, cada vez te cuesta, es más, a lo mejor ya ni siquiera recibe la instrucción bíblica. Déjame animarte a que regreses al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor así, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino bien exhortándonos, aun cuando ves que aquel día se acerca. Fíjate qué importante. Aun cuando ves que aquel día se acerca. ¿Te gustaría reconsagrar tu vida a Cristo Jesús? ¿Te gustaría volverte a animar? ¿Te gustaría volverte como dice la Escritura, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús, después de que les reclama que lo buscan por lo que les daba, y luego les da su palabra y la rechazan y se van muchos, y no te puede pasar, a lo mejor es posible que te esté pasando lo mismo, que te quieras alejar porque sientes que está muy dura la cosa, porque no puedes, o no, simplemente sientes que no quieres cumplir con esas necesidades o con esos requerimientos de Dios. ¿Sabes? Yo te invito a que, como Pedro, digas, ¿a dónde voy? No, pues tú tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús, ¿a dónde voy? No, lo siento mucho, me quedo, voy a insistir, voy a hacerlo mejor, Dios, perdóname, no quiero volver a hacer esto, yo ya no quiero ser rebelde, yo ya no quiero estar apartado, perdóname, voy a echarle ganas, y de aquí en adelante voy a echarle más ganas. ¿No te gustaría a ti ser esta clase de oración? Por un lado, si no has invitado a Jesús a que sea tu Señor, invítalo a que sea tu Señor. Acéptale como Señor, como dueño y como Salvador. Y si tú ya lo hiciste, reconsagra tu vida, anímate, fortalécete. Y si lo sirves y lo adoras, qué bueno, hazlo mejor, con más ganas, con más ímpetu, con más entrega, con más ahínco. ¿Qué te parece? Vamos a decirle esto en oración. Señor Jesús, en el nombre de Cristo, te quiero suplicar en este momento que me perdones, Señor, por las fallas que he tenido durante esta semana, durante este día. Señor, yo quiero servirte mejor. Yo quiero, Señor, pedirte que yo tengo, Padre bendito, yo quiero servirte de una manera mucho más efectiva, mucho más entregada, Señor. Padre bendito, ayúdame a ver mis pecados para poder corregirlos. Y como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No podemos alejarnos
porque al contrario, Señor, es ir a nada. Padre, te reconsagro mi vida, Señor, te la entrego para que seas tú quien la gobierne. Bendice el Ministerio Crosscultural y anímanos, Padre, para un mayor compromiso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos todo. Amén.